Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues después de varias semanas, meses, está de vuelta el video podcast de Revista Belcebú, dedicado a la historieta, al cómic. Y pues aquí los saludan Sergio Santiago Madariaga y Mauricio Matamoros, editores de Belcebú, revista favorita de chicos y grandes. Y pues en esta ocasión nos reunimos pues por varias razones, ¿no? Porque Sergio y yo al menos tenemos ya poquitito más de 2 décadas de estar siendo fascinados por la obra de un autor. Pero curiosamente también se están cumpliendo este año 35 años de que comenzó precisamente su periplo sobre el trabajo, sobre el mundo. Obviamente estamos hablando de Junji Ito, un mangaka que desde hace 35 años, como ya lo mencioné, ha estado realizando historias cortas, historias largas, sagas enormes y cuentos cortos de horror. Uh-huh. Y definitivamente digo, a ver ahorita qué me dice Sergio, pero en lo personal, yo desde que puse mis ojos por primera vez en un par de recopilaciones estadounidenses, que aquí las tengo, Sí. fueron lo primero que se publicó de Junji Ito en Estados Unidos junto con Uzumaki. Uh-huh. Cuando comencé a leer estas recopilaciones de cuento corto y el primer volumen de Tomie, pues no solamente quedé impactado, ¿no? Ya lo he dicho en otras ocasiones, a mí me gusta todo lo que tenga que ver con la narrativa de terror, pero pocas son las obras que realmente me han impactado, ¿no? Provocando horror en mi ser. Y Junji Ito ha sido uno de los pocos autores de historieta que me han logrado impactar de esa manera, ¿no? Entonces, eso fue una razón importante para que pusiera atención a su obra, pero la segunda y tal vez la más importante fue que me encontré con cosas que yo no había visto en veintitantos años de estar vivo y unos 20 para entonces de estar leyendo y viendo cosas de terror, ¿no? Entonces, sin duda, el efecto que me provocó Junji Ito, la obra de Junji Ito, como espectador del terror y como persona, es algo que me marcó en mi vida, ¿no? Sí. Y desde entonces, Junji Ito, es a lo que voy, a mi parecer, es uno de los grandes, yo diría que está dentro de los 10 autores importantes del siglo XX en la narrativa de terror. Al decir esto, me refiero que hay mucho más, por supuesto, muchos autores importantes, pero yo diría que no hay más de 10 que sin duda han marcado pauta, a pesar de que creo que hasta ahorita no hay nadie que esté haciendo terror en la vena de Junji Ito, pero sí me parece que Junji Ito llegó y marcó pauta y presentó una obra que hasta antes, un tipo de terror que hasta antes de él no se había visto, a pesar de que, por supuesto, tiene inspiración de grandes autores que ya iremos mencionando. Pero, a ver, ¿tú qué dices, Sergio? Yo qué digo. Híjole, bueno, pues lo primero, lo principal, que el aniversario como tal, pues fue más o menos por ahí de febrero, ¿no? Exacto. Y bueno, lo habíamos comentado que sí queríamos hacer esta cápsula, pero pues teníamos también que prepararnos más, ¿no? Uh-huh. Digo, leer al menos. De leer, por lo menos, sí, digo, o sea, todo el tiempo estamos como repasando ciertas cosas, pero pues estamos hablando de una obra que además son cientos y cientos y cientos de páginas. Hay una compilación que ya en este momento ya es vieja, ¿no? De 15 volúmenes, y cada volumen tiene unas 200, 300 páginas, ¿no? Y eso me acuerdo que lo repasé como por 2017, 18, para conocer la obra de forma cronológica. Entonces lo que nos hacía mucha falta pues era una actualización, ¿no? Ahora digo yo, para mí lo principal es que la actualización uno pues piensa en las obras de los últimos 10 años que han sido relativamente pocas, ¿no? Y uno diría, bueno, pues ya pasó su mejor época, ¿no? ¿Cómo va a superar Uzumaki? ¿Cómo va a superar Gio, ¿no? ¿Cómo va a superar Tomie, ¿no? Uh-huh. Y por lo menos
para mí, y estoy seguro que para ti también, pues fue una extraordinaria sorpresa descubrir que no solo mantuvo ese nivel, sino que hizo una serie de exploraciones hacia cosas que no había hecho antes, hacia temas, hacia imágenes, y en lugar de perder impacto, sobre todo porque, digo, como bien señalas, pues hace unos 15, 20 años apenas en español era conocido y costaba un trabajo impresionante conseguir lo que fuera, ¿no? Verlo ahorita ya ser un absoluto icono mundial, ¿no? A nivel mundial, que todo mundo, muchísima gente ya conoce sus obras, ¿no? Verlo traducido al español, verlo en los puestos de periódicos, o sea, ha sido un viaje pues, maravilloso de ver que algo que en un momento dado fue tan, o sea, si el manga de por sí era como un gusto de nicho, el manga de horror en nuestros tiempos, ¿no? Era definitivamente pues, casi inexistente, o sea, de este tríptico de autores que manejábamos en esas épocas, que era, bueno, pues era Junjito, era Hideshi Hideshi Hino Hino, y Kazuo Umesu, ¿no? Kazuo Umesu, Sugihiro Maruo, sobre todo Hiro también. Mario, sí. Pues veías tú las tiendas de cómics, los poquitos cositas que había, en el caso de Hideshi Hino, duró muchísimos años una colección prácticamente completa de sus libritos de horror que publicaron aquí en Estados Unidos. Y al punto de que se remataron, o sea, terminaron rematándose y terminé yo comprándolos. Para buena suerte, o sea, me ha de haber costado como unos 900 pesos máximo, casi como unos 13, 14 volúmenes de esos que ahorita pues, están valuados de otro nivel, ¿no? Y luego... Los que leíamos, perdón, nada más paréntesis, los que leíamos manga de horror en aquella época, sí. Además de que nos consideraban como que teníamos un mal gusto, porque había un prejuicio contra el manga. Sí, claro. Estábamos entre lectores de mal gusto y lectores pervertidos, ¿no? Pervertidos, sí, o sea. Entonces era muy interesante cómo nos consideraban. Simplemente ahí en Comic Caster, ¿no? Para quienes recuerden, para quienes todavía crean, bueno, o sea, estaba fantástico, se volvió después fantástico. Pero mucho antes era Comic Caster, pues la sección de horror era una cajita así chiquitita arriba del hentai, ¿no? O sea, más o menos para ubicarnos, ¿no? Y en el caso de Junjito, yo recuerdo, o sea, mi primera aproximación, ¿no? A nivel anecdótico, fue un PDF que andaba volando ahí en los foros de horror de aquellas lejanas épocas, ¿no? Pues todavía ni siquiera había blogger, o sea, era mucho antes, ¿no? Creo que era Geocities. O sea, imagínense como 2000, quién sabe qué, 2003, 2004. Y era un pedazo ahí de PDF que se llamaba The Bully. Y The Bully, pues curiosamente es uno de esos pocos mangas de esas épocas de Junjito, que no era del todo sobrenatural, ¿no? Era una historia pues, sobre una niña que atormenta a un niño ahí en una escuela, ¿no? Y entonces la historia que hay detrás de este tormento, pues o sea, te vuela la cabeza completamente. O sea, hasta la fecha es una de las historias que más me gusta de Junjito, no porque la haya conocido primero, sino porque la contrastas con todo lo demás, con todas sus obsesiones, con todas sus búsquedas. Y algo de lo que vamos a mencionar constantemente aquí, las temáticas, pues es como su vida personal permea justamente todas sus cosas. Y pues ahí lo que detectas es una experiencia. O sea, no sé si personal, no sé si la vio, no sé, cualquier cosa, pero algo que yo he visto mucho en entrevistas a gente que es cercana a Junjito, sus editores, su propia esposa, una serie de cosas, es esta conciencia de que retrata sobre todo la atmósfera de una época en Japón, ¿no? De una época en la cual estaba todavía estaba todavía tomando forma después de la guerra, ¿no? Estaba todavía concibiéndose o reinventándose a sí misma, ¿no? Y entonces estos límites sociales todo el tiempo se estaban redefiniendo, ¿no? Y bueno, pues The Bully es un momento clave de eso, ¿no? Pues, vemos hay 3 generaciones en conflicto
Y bueno, pues hay un tema de identidades ahí, que justamente todo eso se va traduciendo pues en una atmósfera opresiva, pues realmente lograda, ¿no? Entonces yo me acuerdo que eso fue impresionante, ¿no? Y ya después de hacer una investigación, pues obviamente encontramos los Flesh Colored Horror, ¿no? Y pues fue Tommy, ¿no? O sea, Tommy, que es una historia tan sui generis, tan moderna, tan actual, ¿no? Podría haber pasado la semana pasada, y de hecho, pues el filme justamente está tomándolo como si fuera un evento contemporáneo, la adaptación, que creo que es de allá, ¿no? Creo que es también de Alexandre, creo que es Alexandre Ya, quien está haciendo esta adaptación. Ajá, que esperemos llegue finalmente al cine, ¿no? Porque ya lleva mucho tiempo en desarrollo. Sí, sí, entonces, bueno, pues esperemos que conserve toda esa impactante, ese primer impacto que siempre es tremendo cuando se trata de Tomía, ¿no? Su primera obra importante. Y entonces, bueno, pues no sé qué pasa ahí, como que es algo del Zeitgeist de aquella época, pero pues Dark Horse, o sea que ya en ese momento ya era un sello importante, pues trajo esta colección de... Yo me imagino que en un momento dado sí querían hacer la edición de las 15 legendarios tomos, ¿no? Porque sí sigue esa línea. Pero pues yo creo que era muy difícil que tuvieran unas ventas que lo justificaran. Pero por lo menos tenemos 3 volúmenes, ¿no? De época de Dark Horse, que son realmente indispensables para conocer a Junjito, ¿no? Y además soberbiamente editados, ¿no? Sí, ahorita quisiera retomar un poquito cuál era el contexto, ¿no? En el que llega Junjito a Occidente, América, porque vamos, sin duda, pues vamos a hablar, o queremos hablar de la obra de Junjito, de los temas, Sí, pero claro. ya ves que comentábamos un poco de que, al menos aquí sí me gustaría hablar un poco de la experiencia personal, que creo que es importante tener idea, o es interesante ver cuál era la situación en aquella época, ¿no? Ya lo has mencionado un poco. Hacia finales de los 80, pues eh, fue en la segunda mitad de los 80 cuando digamos que en Occidente comienza a darse un boom del manga, ¿no? Como sabemos, pues el manga pues es un mundo editorial inmenso en el que aún hoy día todavía no logramos tener realmente una perspectiva veraz de lo que implica en Japón, ¿no? Sí, claro. Pero hacia finales de los 80 es cuando comienza a llegar a Estados Unidos y digamos, también nos comienzan a llegar un poquito de las cosas que se estaban traduciendo en España, que comenzaron a ser muchas, y así comenzamos a conocer un poco de manga, ¿no? En Estados Unidos me parece que incluso se adelantaron un poco al manga de horror, se adelantaron un poco que España, y llegaron algunas cosas de Shuhei Maruo, que ya comentaste, y 2 libros de Hideshi Hino, ¿no? Que fueron libros que sin duda definieron y marcaron una época en Estados Unidos y de ahí también para algunos que logramos conseguir los marca en México. Estas 2 obras, Hell Baby y Panorama of Hell, quienes hayan tenido ocasión de leerlas y si no, búsquenlas, son algo que definitivamente también te cambia, ¿no? Te cambia sobre todo cuando no has tenido otro contacto con el manga de horror. Es decir, estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, y leer esto realmente te trastoca, ¿no? Es definitorio, creo yo, Sí, claro. para el lector que está realmente interesado en entender los temas, en entender las épocas, en entender las corrientes y entender inclusive el tipo de historieta que se hace en un lugar en específico, en este caso, el manga, ¿no? Entonces, obviamente, cuando los lectores de aquella época leímos Hell Baby y Panorama of Hell de Hideshi Hino, pues nos dimos cuenta de que había una manera distinta de hacer historieta y de leerla, ¿no? Poquito después, pues nos comenzamos a enterar de que hay cosas de otros autores allá en Japón y comienza a llegar toda la avalancha del J-Horror, que fue toda esta corriente de cine japonés que sin duda, ese cine japonés, pues fue toda una revolución
creo yo que de alguna manera fue una revolución que llegó hasta su punto absoluto y después implotó, Sí, exacto. pero sin duda estamos hablando de una revolución fílmica, bueno, sí, sí, fílmica, porque mucho de ello fue en video, que sí influyó demasiado en el cine occidental, ¿no? Incluso hubo muchos remakes. Pero a pesar de que todo esto fue en los años 90, durante prácticamente todos los años 90, no tuvimos la suerte de tener manga japonés ni en inglés ni en español, ¿no? Fue hasta entrados los años 2000, ¿no? Que comenzaron a llegar y sobre todo creo yo que tuvo que ver mucho el estreno en Japón de la adaptación de Uzumaki, ¿no? De Higushinsky, esta película extraordinaria que yo no recuerdo, pero seguramente tal vez vi antes la película que el manga. El manga en Estados Unidos comenzó a publicarse en el 2001. Lo comenzó a publicar Viz y en ese mismo año Comics One, no, ¿cómo se llama? Manga Comics One, que son los que publicaron estos dos libritos, también los publicaron en 2001. Entonces en 2001 comenzó a llegar el manga de Junji Ito y comenzamos a ver por ahí, pues sí, obviamente en copias piratas, Uzumaki, ¿no? Que supongo yo que muchos ya a estas alturas ya habrán visto Uzumaki, y si no también intenten verla. Y pues Uzumaki también fue otro puñetazo en el rostro y en la conciencia, ¿no? La película. Y cuando uno ya lee el manga, pues demonios, ¿no? Te das cuenta que lo que viste en la película todavía es al cubo, ¿no? Era el 10% nomás. Sí, claro. Entonces realmente fue una experiencia, pues, irrepetible, ¿no? Haber conocido el trabajo de Junji Ito, ¿no? Entonces, lo que quería explicar, expresar era cuál era la situación, la circunstancia cultural en la que pues llega Junji Ito a Occidente, ¿no? Sin duda llega prácticamente cuando era un terreno muy árido por acá. Exactamente. Repito, fue un riesgo enorme, sí, de parte de Dark Horse. Bueno, y primero de sí, claro. Comics One y Viz, ¿no? Y había un prejuicio enorme, ya no hablemos solamente de editoriales, había un prejuicio que sigue habiendo por parte de muchos lectores, ¿no? O sea, he conocido lectores que en teoría tienen muchas lecturas de cómic, pero que tienen prejuicios contra el manga, ¿no? Sí, claro. O sea, estamos en 2022 y hay gente que sigue creyendo que el manga es solamente shoujo o no sé, kawaii y los monitos. Ahora, sí. aquí hay que ser muy claros con eso también, porque no estamos hablando de un manga, digamos que mainstream, ¿no? Con un lenguaje mainstream, con ciertos códigos que ya están muy claros, sino que es algo tan radicalmente distinto. O sea, estos tres autores, mínimo, más Umezu, por supuesto, es una cosa tan diferente, tan distinta, que a veces a mí me ha dado la tentación de decir, bueno, es que esto va mucho más allá del manga, por ejemplo. Aquí es que no se trata pues o sea, si en el caso de Hideshi Hino con estos personajes grotescos y muchas veces caricaturescos, pues transmite unas atmósferas que con 1000 escenas de gore en otro tipo de historietas no se logra, ¿no? Aquí creo que también lo más relevante es la calidad literaria que tiene, ¿no? O sea, digo, ya actualmente hay de todo, ¿no? O sea, actualmente hay adaptaciones de películas y bueno, en manga, por supuesto, ¿no? Pero pues luego te das cuenta de la diferencia de calidad de estos artistas, ¿no? Y, y en el caso de muy particular del manga de horror, que es el que nos interesa, que es el que nos gusta de estos 4 autores, y sobre todo Junji Ito,
pues parece como que siempre hay una especie como de coqueteo con lo cómico, ¿no? Digo, para hablar de Junjito, pues tenemos por un lado pues a la Tomi, que es un personaje ahí, pues prácticamente un demonio, un sucubo, ¿no? Y por otro lado tenemos a Soichi, ¿no? Que es este niño que le encantan la brujería y le gusta la superchería y siempre se está inventando maldiciones, ¿no? Y pues es básicamente cómico, ¿no? De hecho, se llama que Los Días Deliciosos de Soichi, ¿no? Se llama la colección. Y bueno, pues es un niño que todo le sale mal, ¿no? Ahora, a mí lo que más me sorprendió de las últimas entrevistas que leí, pues es que cuando le preguntan a Junjito cuál es su más autobiográfico de sus obras, resulta que él admite que es Soichi, ¿no? Entonces, bueno, pues es maravilloso porque lo relees con otra perspectiva, ¿no? Y sus amigos también dicen, sí, pues era un poquito más parecido a Soichi, ¿no? Y ver ahora un Funko, que es una de las cosas más desagradables que puede uno encontrar en el mundo del coleccionismo, con la pena, ¿no? Y ver un Soichi de Funko, pues sientes algo raro. Sientes algo raro porque vienes de esa época donde, pues no, o sea, yo no conocía a otra persona que le interesara, mucho menos que comprara a Tommy y demás. Digo, aparte de ti, por supuesto. Y y no sabías cómo compartirlo tampoco, ¿no? Sí, sí, exacto. Eso precisamente era uno de los intereses que tenía yo al hacer este podcast, ¿no? Dejar una idea de cómo ha cambiado el mundo en 2 décadas, ¿no? Porque regresando a ese 2001, cuando aparecen estas 3 obras de Junji Ito en Estados Unidos y que por las oportunidades de las tiendas de cómics llegan acá, que es Uzumaki, Tomie y el Red Color Horror. Flesh Colored Horror, ¿verdad? Fresh Color Horror. El horror, color de sangre, color de carne. Que de hecho ese es el nombre de una de las 3 que viene ahí en ese recopilatorio y es una de las historias que más me marcó en principio, ¿no? También es una locura esa historia. Pero bueno, el caso es que tal vez me equivoque, pero para dejar una idea más claro, no recuerdo si yo encargué esos 2 libros a la tienda, pero si no los encargué, recuerdo, puede que me equivoque, yo me llevé las únicas 2 copias que llegaron, quién sabe. Seguro. Pero con eso quiero decir, quiero dar a entender lo desconocido que era ese tipo de trabajo en aquella época y los muy pocos lectores que hayamos en aquella época, ¿no? Repito, los lectores de manga de horror en aquel momento, pues éramos, pues esas entidades raras que también nos dedicábamos a buscar cine de horror, Sí, claro. en videocassette, no naciente, pero que comenzaba, que todavía estaba comercializándose el DVD, que compraba las revistas de horror, etcétera, etcétera. A lo que voy es que éramos como que los heavy metaleros de muy, muy principios de los 80s, ¿no? O sea que los veían feo y pues eso no les importaba a ellos, ¿no? Seguían buscando el material que les interesaba. Así nosotros, ¿no? Y es que es extraordinario, no es solamente interesante, sino que es impactante ver la evolución de la popularidad que ha tenido Junji Ito en 2 décadas, ¿no? Porque repito, pues cuando llega acá a Occidente a través de estas ediciones, pues era un manjar para yo creo que no pasábamos de 20 los lectores, ¿no? Sí, no, o sea, uno se la pasaba en lugares súper insalubres, ¿no? O sea, pues sí, pues es la verdad, ¿no? O sea, si ustedes han visto 8 milímetros, pues era básicamente la idea, ¿no? Estos espacios ahí, digo, yo, por ejemplo, lo que yo recuerdo en República del Salvador, pues era subir 2 pisos, 3 pisos, y ahí es donde encontrabas el material pues, que andabas buscando, ¿no? Y siempre era detrás de unas cortinas como de filigrana y unas cosas. Parece que estaba uno comprando porno, pues, ¿no? Y muchas veces estaba junto al material pornográfico. Exacto. Pero y yo le contaba a Mauricio hace rato, o sea, siguiendo con la línea anecdótica, uno de los grandes objetos ahí yo no soy el gran coleccionista ni mucho menos,
Pero es muy curioso que en esta misma época se haya dado este evento, ¿no? A mí me parece muy extraño, ¿no? Muy curioso. Todavía no era tan conocido Junjito y demás, y había una especie como de ferias del libro en el Zócalo, que no sé si todavía se hagan, yo creo que no, pero eran Sí, sí, se hace. completamente, sí, ¿verdad? Completamente usados, ¿no? Era libro de segunda mano y regularmente era puro cascajo. O sea, incluso yo recuerdo a los libreros que no eran ni siquiera los de élite, ¿no? Sino pues eran unos señores con unas cajas ahí de cartón que ni siquiera los ordenaban, nada más los volteaban. O sea, nada más volteaban así las mesas enormes y pues uno tenía que estarle ahí pues, prácticamente pepenando, ¿no? Lo que se conoce aquí en México como pepenar, ¿no? En uno de esos eventos, había por ahí una persona que traía cajas de zapatos, ¿no? Entonces abría las cajas y ahí estaba. Y ya, búsquenle, ahí véanle lo que hay, ¿no? Y regularmente te ofrecían algo así como 5 por 20 pesos, una cosa así. O sea, para que vean el nivel de, pues, el nivel de pobreza, pues, ¿no? Paupérrimo la feria, ¿no? Pero, pues, regularmente uno veía más o menos, mucha gente, casi toda, iba a revender. O sea, compraba ahí, como si fueran las pacas, compraban Mm, 50 pesos de libros que casi casi se vendían por kilo y lo revendían, pues todavía había como un cierto mercado en provincia, ¿no? Como para vender libros, ¿no? El punto es que en una de esas cajitas de zapatos había como 4 o 5 que yo vi que estaban en japonés, ¿no? Y había uno con un dibujito, ¿no? Entonces dije, ¿qué será este librito con un dibujito? Pues vean nada más. O sea, o sea, yo lo primero que vi fue esto, ¿no? O sea, el lomo, y a la hora de que lo saco, obviamente descubro que era una imagen de Junji. Dije, pues ha de ser alguna cosa que tiene una portadita de Junji. Resulta ser una edición de 2000 íntegra pues, de Uzumaki. O sea, absolutamente íntegra. ¿Cuánto me costó? 10 pesos. Entonces, yo no sé cuánto cueste, yo no sé cuánto valga, yo no sé si es primera edición, yo no sé nada, porque además trae su camisa, o sea, es una edición, ahí no se ve, pero bueno, es una edición, pues, de época, es del copyright es del año 2000. ujú. Y bueno, pues eso para mí fue como la verdadera señal de que esto iba para arriba, ¿no? O sea, era casi casi sentirse elegido, ¿no? Porque ¿quién más lo hubiera comprado en esa época? Yo creo que nadie. O sea, no sé qué hubiera sido del material, porque todo eso terminando la feria, pues se pica. Todo lo que no se vende, pues se pica, pues ya no sirve. Ya no tiene mayor valor. Entonces, por si fuera poco, ese fue uno de los grandes momentos que me regaló el maestro Ito, ¿no? No, pues, no puede haber mejor anécdota con Junjito, ¿no? Pero sí, pues bueno, es extraordinario ver la evolución que ha tenido la popularidad de Junjito, eh, de tener unos cuantos lectores al principio del siglo XXI, ahorita el fenómeno que es Junjito, ¿no? Que como Ujú, ya lo mencionó Sergio, pues hay varias figuras de Funko, ujú. igual a celebridad, es lo que Es el significa, ¿no? punto, sí, claro. Es lo que significa que si hay varias figuras de la obra de un autor, aquí no estamos hablando de personajes de un conglomerado como Marvel, como DC, como Disney. Estamos hablando de varias figuras de un solo autor y Ujú, japonés, o sea, ni siquiera es estadounidense, ¿no? Es un japonés que llegó para quedarse y no solamente eso, sino que llegó para cambiar los esquemas de la narrativa de terror y estamos viendo parte de los esquemas del entretenimiento, ¿no? ujú, Estamos hablando de un autor que maneja temas puta, profundamente grotescos, ujú, profundamente tabú desde Japón y que ha logrado generar muchos lectores y dentro de esos lectores una gran cantidad de lectores jóvenes. ujú. Sí, sí, sí. Entonces es bien interesante este fenómeno de Junjito, porque ahorita, como ya lo dices, pues prácticamente 20 años
después de que llegó a Occidente y más de 30 años después de que comenzó su carrera, finalmente comenzó a publicarse a cuentagotas, pero ya comenzó a publicarse en México, ¿no? Panini ya ha sacado aquí en México 3 obras, si no me equivoco, sacó Uzumaki, Gio y el Paradox. Black Paradox. Black Paradox, creo que esos 3 ha sacado, esperemos que pronto saquen más. Pero bueno, estamos hablando ahí ya de una realidad, ¿no? De que finalmente Junji Ito, cada vez son menos puestos de periódicos que venden este tipo de productos, pero bueno. Pero hay. Publicaciones en México igual a puestos de periódicos, ¿no? Y Sí, si claro. no, pues tiendas especializadas y puntos de venta de esta compañía, ¿no? Pero esto finalmente nos habla de la trascendencia que ha encontrado Junji Ito, ¿no? Y es una trascendencia que ha sido propia. ¿Qué quiero decir con esto? Que prácticamente todo lo de Junji Ito y todo lo que se ha realizado a partir de Junji Ito, es decir, las varias adaptaciones fílmicas y en anime que hay, no han salido de Oriente, ¿no? Porque han sido japonesas o chinas las adaptaciones, ¿no? Y hasta ahorita no se ha hecho ninguna adaptación fuera de Oriente, ¿no? Como ya lo mencionó Sergio, Alexander Aya está trabajando en una adaptación de Tomie, pues ya lleva varios años, no sé si la vaya a terminar, ojalá. El caso es que todo lo logrado por Junji Ito es por gracia y obra propia y obviamente del trabajo de sus editores, ¿no? Que él siempre les agradece, claro. Porque entiendo que el trabajo editorial en Japón es algo un tanto distinto a lo que tenemos acá o a lo que tenemos hoy día, donde el trabajo del editor con el mangaka, pues entiendo que es prácticamente una mancuerna. Una mancuerna ahí realmente muy, muy unida y que realmente trabajan apasionados por el producto final, ¿no? Y el caso es que, bueno, con Junji Ito vemos este caso fenomenal, ¿no? Por otra parte, la evolución, al menos gráfica, que ha tenido su obra ha sido impresionante. Sí, creo que la manera más clara de verlo es yéndonos a Tomie. Las primeras historias de Tomie, si bien ya son extraordinarias, la primera pues es un golpe total, ¿no? A toda la humanidad de cada lector, pero es un dibujo muy crudo, ¿no? Que me parece que refleja claramente la peculiaridad y la sordidez de la historia que estaba presentando Junji Ito, ¿no? Y conforme va presentando cada historia distinta de Tomie, vamos viendo una evolución, cómo se va limpiando el trazo, cómo se van limpiando los encuadres, pero sin perder esa garra, ¿no? Es extraordinario esa evolución, verla a través de Tomie, ¿no? Vemos un maestro en formación. Sin duda. Y bueno, es un gran ejemplo porque el último capítulo de Tomie, o sea, yo ya sé que somos bien exagerados aquí, ¿no? Pero les juro que ese día así de Dark Horse, que yo creo que tenía un día que había comprado el tomo completo de Tomie en Dark Horse, y llegas al último cuento, al último relato, al final, ¿no? Porque si algo tiene fuerte, intenso y realmente, a pesar de que él mismo en las entrevistas lo dispensa, se dilipenda mucho al respecto, ¿no? O sea, se autodesprecia muchísimo, pero no, uno de sus fuertes son los finales, ¿no? El final de Tomie es una cosa, o sea, yo recuerdo que cerré, no pensé ni hice nada más ese día, o sea, es uno de los finales más extraordinarios de cualquier medio, ¿no? O sea, de cine, de otros mangas, de lo que ustedes quieran, de otros cómics, de lo que sea. Muy pocos materiales te dejan con esa desolación que te transmite el final de Tomie. Para mí, mi gran momento sería en un momento dado preguntarle, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió esa imagen, esa visión de llevar todo a tal extremo que ya no puede haber nada más? O sea, es un final de todos los finales, ¿no? ¿Tú estarás de acuerdo? Sí. Sí, no, por supuesto, creo que Tomie, es que son tantos los cuentos, no sé cuántos sean, pero son alrededor de 20, yo creo, 20 ¿seguro? Relatos, más o menos. Y por supuesto, a pesar de que
toma tantos vericuetos y va por tantos caminos esa saga, y de que hay tantos finales. Yo me atrevo a decir que es una de las sagas más redondas que hay en la narrativa contemporánea, ¿no? Sí, sí. No solamente de terror, de lo que quieras hablar. Es extraordinario. En muchos casos, el caso de Junjito, ¿no? Estamos hablando de que como Tezuka, también es un ser que no se dedicaba originalmente al manga, ¿no? Sí, claro. Y como Tezuka también estudió algo que tenía que ver con la salud pública, ¿no? Tezuka era doctor general y Junjito es dentista, ¿no? Y de hecho él ya trabajaba como técnico dentista cuando decide enviar su primera historia, que es una de Tomie, la manda a un concurso, ¿no? De una publicación de terror en Japón y pues gana, ¿no? Sí, sí, sí. Pasó de Halloween, además era una cosa súper banal, pues, ¿no? Y él envía esta historia tan tremenda. Ahora, también hay que redondear con las entrevistas. Aquí yo creo que de lo más importante es no perder de vista que él está muy frustrado en el sentido de que no quería ser un mangaka de horror, sino que sus intereses, lo que le entusiasma o le entusiasmaba realmente, pues era la ciencia ficción, ¿no? Y en ese sentido, pues había mandado ya 2 historietitas de ciencia ficción que no ganaron, pero absolutamente nada, ¿no? Entonces es muy, muy curioso porque a lo mejor nos hubiéramos perdido, tantito éxito que hubiera tenido y nos hubiéramos perdido a lo mejor un personajazo, pues, ¿no? Entonces sí, yo creo que son 3 elementos básicos, más o menos, ¿no? También, pues, ya con esta nueva lectura que tuvimos, hay una constante en la cual hay una especie como de subtecnología todo el tiempo, o sea, no vemos internet, no vemos las redes, no vemos, todo el tiempo estamos viendo que cuando él pone una televisión, pues es una televisión viejita, ¿no? De estas de CRT. Creo que ya cuando lees las entrevistas y lo entiendes un poquito más a partir de sus palabras, porque además es una persona muy tímida, ¿no? Ves que hay muchos elementos de nostalgia, ¿no? O sea, este mundo que él todo el tiempo está proyectando imágenes de su pueblito, del pueblito donde nació, o sea, y en segundo lugar hay un elemento que es muy curioso porque es el que realmente de alguna forma inventa su estilo, que él cuenta que cuando era niño, pues ahí en la casa donde creció, pues era un lugar, pues un pueblo, pues era un lugar pues, bastante rural, ¿no? Y para ir al baño tenía que recorrer un túnel. O sea, pongan atención porque de aquí sale lo de la falla de Amibara y una serie de cosas, ¿no? Y ese túnel, bueno, ustedes saben, los sanitarios allá son un hoyo en el suelo, ¿no? Entonces, bueno, ese túnel muchas veces en verano se llenaba de grillos, ¿no? Que nos remite mucho a este objeto que tienes tú ahí atrás, ¿no? Esta imagen de Gio y todo eso, ¿no? Y pues bueno, por supuesto que en las noches era una absoluta pesadilla pues, ir al baño, ¿no? Entonces, estos 3 elementos, ¿no? La claustrofobia, la oscuridad, la humedad, ¿no? Y sobre todo las necesidades corporales, ¿no? Pues dices, ahí estaba, o sea, ahí estaba, son temas de infancia. O sea, todo el trabajo de Junjito está impregnado de temores de infancia, de experiencias de infancia, de eventos de infancia, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos hace que tenga una comunicación tan fresca y tan honesta con el resto del mundo, ¿no? O sea, te puedes identificar con las situaciones, pese a que son situaciones de lo más extravagantes, ¿no? De lo más exageradas, porque él todo el tiempo se la pasa, es otra cosa, ¿no? Él todo el tiempo se la pasa viéndose en el espejo, ¿no? Entonces, el primer extrañado con la situación de su cuerpo, pues es el mismo, ¿no? Y de ahí saca todo. O sea, de ahí va sacando absolutamente todo, ¿no? Entonces, pese a todo lo extravagante que es muy cotidiano. Y yo creo que el culmen, ¿no? El clímax de esta experiencia de lo cotidiano vertida hacia la ansiedad, pues es justamente esta adaptación a la novela de Osamu Dazai
Yo la conozco como Llano Humano, ¿no? Pero ahora se llama, o le han puesto, No Merece Humano, no me acuerdo cómo se llama ahora, ¿no? Pero bueno, a mí me parece como una coincidencia también muy particular porque ahora sí que en mis tiempos, hace unos 20 años, era como de las novelas más buscadas por los fans de lo macabro, ¿no? Ujú. A tal punto que el único ejemplar que yo pude, o sea, ni siquiera tengo yo libros de esa época, pero el único ejemplar que pude yo tener en mis manos y que tuve solamente una noche para leer, estaba destinado al Colegio de México. Era un pedido especial para el Colegio de México, para la librería de usado donde yo trabajaba, porque el libro que tenían, el único ejemplar que tenían de Llano Humano en el Colegio de México, se lo habían robado. O sea, siempre ha tenido un destino extraño y bizarro ese tipo de material. Entonces, bueno, era la única edición. Ahorita ya hay varias ediciones en español, pero esa era la única edición. Era de época, yo creo que era como del 64. Según recuerdo yo es Losada, pero no me hagan caso, mejor googleen. Y sí, o sea, efectivamente lees el libro y es un material de lo más heavy, pues, o sea, te hablan del existencialismo y eso francés. Esas son niñerías, o sea, esto que estamos hablando es un material realmente explosivo. Sí. Y no lo olvidas, o sea, no lo olvidas. No olvidas las situaciones, no olvidas los pensamientos, no olvidas la atmósfera. Pero lo que hace Junjito es volver lo suyo. Todas estas características que mencioné hace poco, él las subvierte y las convierte como parte de sus cosas. O sea, él busca que se conecta con él. Y entonces prácticamente es una obra, prácticamente pese a que es una adaptación, yo calculo que es una de las obras más personales de Junjito, ¿no? Y aquí sí ya vemos un Junjito, como nunca habíamos visto, ¿no? Sexualmente explícito, con temas de drogas, con temas de alcohol. Eh, me atrevo a decir que el más humano que hemos leído de momento, la colección más humana de Junjito de historias, pues proviene de aquí. Ahora, lo más interesante es el tema del suicidio, ¿no? Porque es un tema fundamental ya no humano. Ujú. Y lo increíblemente cómodo que está Junjito con ese tema. O sea, no lo justifica, pero tampoco lo condena, ¿no? Eso es una. En el libro original es muy, muy nihilista, ¿no? Y en cambio, se vuelve como una exploración de los extremos de lo vital, ¿no? De las experiencias vitales, ¿no? Y no, pues se vuelve un objeto en sí mismo muy, muy valioso. O sea, a mí me parece como empiezas a ver en retrospectiva la obra, ¿no? Ves Uzumaki, ves Gio, ¿no? Hasta el mismo Soichi, que como algunos avesados saben, se cruza con la modelo, ¿no? La modelo la fashion model, ¿no? Ujú. Y ves que son temas que siempre habían estado ahí. O sea, es como de las últimas grandes sorpresas que nos da Junjito, porque no lo hace manifiesto, pero todos estos temas de sexualidad exacerbada y de decadencia y de miseria, y a final de cuentas de suicidio, pues están ahí. O sea, el final, por ejemplo, de Uzumaki, pues podría considerarse como un gran suicidio de todo un pueblo, ¿no? Entonces, y bueno, finalmente está el tema también digo, ya es un lugar común, pero no era tan visible en Junjito en un principio, que es el tema de la guerra, ¿no? Sobre todo la experiencia nuclear. Y pese a que aquí tampoco es como muy, muy, muy presente y muy relevante, sí notas que es ese vacío y o sea, todos estos paisajes que él retrata y demás, pues son memorias de los relatos de guerra, ¿no? De la lluvia negra, de todas estas cuestiones. Y como te dije pues, ayer o antier, si antes le tenía un gran respeto, ahora después de leer Llano Humano, pues para mí es un genio, es un absoluto genio. Nadie más retrata ese nivel de desolación, de la contemporaneidad, si ustedes quieren decirlo. Si lo quieren decir muy mamonamente, ¿no? Pues ya no solo de Japón, sino del mundo en general. Pues ahí está él, ¿no?
Sí, 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 creo que una manera sencilla de ver la trascendencia de esta adaptación de Junji Ito es si se tiene oportunidad de compararla con la adaptación que hace Sí, Usamaru Furuya, otro mangaka Furuya, importante. sí, claro. Este, Furuya pues no hace una mala adaptación, pero si lees las dos y comparas, aunque no lo quieras, o sea, la adaptación que hace Ito pues, resulta una épica humana extraordinaria, ¿no? Y leyendo No Longer Human o ya no más humano, como Ajá. queramos llamarle, Ujú. de Junji Ito, es bien interesante ver, hacer estos entrecruzamientos de temas y ver cómo ahí coinciden efectivamente muchas preocupaciones temáticas de Junji Ito y ver, por ejemplo, cómo coincide, eh, pues yo creo que sin que sea uno de sus objetivos, vemos cómo resulta tan importante un autor como Lovecraft para Ito, ¿no? Sí, claro. Porque esta obra, pues de alguna manera termina siendo, esta adaptación termina siendo como una visión De muy horror Lovecraftiana cósmico. de la vida, ¿no? Entonces es Sí, claro. impresionante ver cómo Ito deja entrever, bueno, no entrever, sino que lo deja bien manifiesto, cómo Lovecraft es uno de los autores que también lo han impactado fuertemente y Ujú. cómo a final de cuentas, pues son almas, pues, no gemelas, pero son autores que tienen las mismas preocupaciones y tienen la capacidad para mostrar lo que es el ser humano a través de estas historias pues, monstruosas y totalmente dramáticas, ¿no? Sí, por seguir con la mamonería, Ezra Pound decía que había muy pocos individuos que podían considerarse como antenas de la especie, ¿no? Uh -huh. O sea, los que realmente se ubican en un lugar tan alto, que pueden decir realmente dónde estamos y qué está pasando. Yo ya lo coloco, o sea, yo siempre lo había colocado a un gran nivel, ¿no? Pero ya no humano es una lectura extrema, bueno, indigno de ser humano ahora le pusieron en español. Sí. La lectura de Junji Ito es una lectura extremadamente elevada, ¿no? O sea, es una obra de madurez creativa, formal, temática, tópica, Uh -huh. y conciliarlo con la persona realmente es una de las cosas más difíciles, es uno de los malabares más difíciles que puede uno hacer porque pues es un señor de lo más sencillo, de lo más tranquilo. ¿Cómo le puede caber tanto, pues, no? Sí, sí, sí. Eso también es un enigma, ¿no? Y tomando en cuenta esta discusión del enigma que es Junji Ito como persona y como autor, cómo pueden caber esas dos personalidades en uno mismo, tan dispares, me remito a un meme que hay, ¿no? Al meme que hay de Junji Ito y este, ay, güey, Miyazaki, ¿no? de Miyazaki, ¿no? Sí, claro, sí, sí. De que Junji Ito, pues, es fanático de Hueso Colorado de los Beatles Sí, claro. y Miyazaki no. Miyazaki los aborrece. Que ahorita no recuerdo exactamente si es cierto, pero me parece que sí es cierto en el caso de Miyazaki, que no le gusten los Beatles, no estoy completamente seguro. Pero bueno, tomando en el caso de Junji Ito, efectivamente él sí es un Es fanaticazo de inseparable. los Beatles, ¿no? Uh-huh. Y es muy interesante ver eso, ¿no? Como, como algo que podría considerarse tan arbitrario como Uh-huh. Beatles en este caso, pues cómo es posible que un autor a quien le gustan los Beatles, quien mucha gente considera lo más fresa que pueda haber, pues, Erróneamente, ajá, sí, 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 erróneamente. sí, 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 erróneamente. Pero a lo que voy es como ahí empatan estos Sí. intereses y estas pasiones, ¿no? Y es muy interesante. Y pues bueno, yéndonos ya un poco a las obras, en el caso yo, por ejemplo, acá tengo una imagen de un brazo totalmente manipulado, Zombificado. zombificado. Es extraordinario llegar al momento de eso y pertenece a Gio, ¿no? Que es Uh-huh. una de las dos grandes sagas de Ito, ¿no?
tú tienes atrás la imagen de No Longer Human o indigno de ser humano, ¿no? De Yosu, perseguido por sus errores, ¿no? Exacto. O sea, ¿qué peor fantasma pueden ustedes imaginar? Ya ahorita yo en mi caso, pues ya en el cuarto piso plenamente, que ser perseguido por tus errores. A ver, o sea, qué fantasmón se compara con sentirse todos los días perseguido por cada uno de tus errores, ¿no? O sea, son niveles, son niveles. Niveles. Y pues bueno, hace rato comentabas los finales o un final o un par de finales en la obra de Junji Ito, ¿no? Los finales normalmente son desagradables Uh-huh. para todo ser humano y en la ficción normalmente los finales son tema de discusiones, ¿no? Uh-huh. Porque hay grandes autores a los que han criticado por sus finales. Stephen King, por ejemplo. Stephen King, el propio Alan Moore, hay mucha gente Uh-huh. que no le gustan sus finales, pero bueno, ¿qué podemos decir de los lectores, ¿no? Sí, claro. Y en el caso de Junji Ito, pues bueno, la verdad es que yo no he discutido demasiado Junji Ito con colegas, con lectores, pero podría pensar, podría creer que habrá quienes consideren que sus finales son malos o tales no les gusten sus finales, ¿no? Pero bueno, de entrada hay que tener presente que Junji Ito, esta es una de las razones por las cuales yo lo admiro mucho, ¿no? Que él siempre, cada que hace una obra, la hace con la idea de hacerla, de hacer pasar un mal momento al protagonista uh-huh. y al final que termine mal. O sea, esas son las dos directrices de Junji Ito, él lo ha dicho. Sí. Que hacerla pasar mal al protagonista y que termine mal. Incluso, incluso ha dicho, ajá, así claramente ha dicho, a medio trabajo me doy cuenta cómo podría salir bien el protagonista, bien librado y ser feliz. Y digo, no, señor, usted va para abajo. Eso es totalmente heroico. Compromiso. Es un compromiso profesional y existencial supremo, me parece. Uh-huh. Porque, pues aquí estamos hablando de un autor que no tiene compromiso con nadie, ¿no? Sino consigo mismo solamente. Y eso es lo que lleva a que nos entregue obras únicas, ¿no? Obras únicas y que no tienen comparativo, ¿no? Y en ese aspecto, pues, llegamos a finales fenomenales, como el de Uzumaki, como el de la propia Gio, que, bueno, el desenlace puede tener discusiones. A mí, por ejemplo, el desenlace a mí no me encanta precisamente, pero el final... No, perdón, estoy confundiendo finales. El final de Gio me parece extraordinario. Sí. Otra de las obras que a mí me encanta mucho es, siempre confundo el título, pero es Hellstal Remina, me parece una de sus grandes obras. Ganadora del Eisner, además, ¿no? Ganadora del Eisner. Uh-huh. Creo que el desenlace a mí no me encanta, pero yo no puedo decir que sea malo, pero el final es aterrador, ¿no? También, y es que son finales que pues, solamente a Junji Ito se le ocurren, ¿no? Es que pero bueno. Hay una respuesta en particular muy cortita que se me quedó muy grabada esta última lectura, uh-huh. Y lo dice muy claramente, de modo muy tajante, y de esas pocas veces en que expresa algún tipo de emoción él mismo, ¿no? Y lo dice muy tajante y con voz muy, muy fuerte. Dice, la obligación del artista de horror, sea cual sea su medio, es traumatizar al espectador. Entonces, todo esto que comentas, pues tiene que ver con eso, porque él siente ese compromiso, esa obligación. Exacto, es un compromiso, caray. Y lo lleva a las últimas consecuencias, al precio que sea. Ajá. Es que es un compromiso con el arte, no con el mercado, ¿no? Como comúnmente lo equivocan, creo, los llamados autores. Y Junji Ito, pues no tiene ninguna duda de cuál es su tarea y cuál es su talento, ¿no? Y creo que lo está demostrando cabalmente en todas las obras. Comentaba Hellstar Remina, que bueno, es una de las varias obras que a mí me apasionan de Ito. Y creo que en recientes fechas puede sonar muy fuerte, tendría que sonar muy fuerte,
porque todavía está en cartelera una película que a mí en lo personal no me desagradó. Creo que se queda corta, a pesar de que es un poco más larga de lo que tendría que haber durado y se queda corta en alcances. No me parece mala, pero sí le faltó mucho, ¿no? Esta película de Nope, de Jordan Peele, creo que es una película que tiene que ver mucho con Hellstar Remina y que nos hace pensar, ya lo habíamos comentado alguna vez tú y yo, de que Hellstar Remina, puta, funcionaría extraordinariamente en cine, obviamente en las manos de un gran director. Un gran director. Sería una gran película y un espectáculo, por decir, si se filmara en IMAX y lo viéramos en una pantalla IMAX, porque es de las historias más aterrorizantes y más espectaculares que he leído en los últimos años. Sí, claro. Es un manga vertiginoso. Esto puede escucharse exagerado porque normalmente pues es exagerado decir que una lectura te resulte vertiginosa, pero en este caso Sí. no puede ser de otra manera. Literal, literal. Literal es vertiginoso y es algo que les aseguro no han leído en su vida, no han visto en su vida. Vayan en este momento a internet y consíganse Hellstar Remina porque en serio, no hay algo parecido a esta cosa y es aterrorizante, es emocionante, es inolvidable y van a ir leyendo y en verdad que se la van a estar imaginando en una pantalla IMAX. Sí, No sé bueno, tú qué opinas, ¿no? en el caso de, digo, ya vamos a empezar a desvariar, pero en el caso de Nob, pues él se basa sobre todo en los ángeles, y él lo ha dicho, ¿no? Se Uh-huh, basa en los ángeles de Evangelion, ¿no? uh-huh. Esta cuestión tan alienante que tienen los ángeles, muy particular los ángeles de Evangelion. Pero, pues los ángeles de Evangelion tienen mucho que ver con todas eh, estas posibilidades grotescas que maneja Junjito, ¿no? O sea, en Uh-huh. los monstruos que crea Junjito siempre tienen estas características de no entender, o sea, a primera vista no entendemos qué estamos viendo, ¿no? O sea, tú sin contexto ves la imagen que tienes atrás y Uh-huh. no entiendes qué es, o sea, es una mano que tiene patas, o sea, ¿no? Y bueno, y creo que ese también podría abrir el panorama a cuestiones como que las adaptaciones muchas veces no entienden cuál es el fuerte de esto. Por ejemplo, está muy criticada la adaptación a anime, pero pues es porque La de Gio. la de Gio, sobre todo la de Gio, que es como de las más complacientes, ¿no? Mm. Como cambian el final y cambian una serie de cosas. Es el gran problema de las adaptaciones, o sea, el original es perfecto, ¿no? Uh-huh. Parece que la adaptación de Uzumaki sí tiene mucho más, o sea, empezando porque es en blanco y negro, ¿no? Entonces parece que No, no, sí, Uzumaki sí es a color. no, Ah, perdón, la la obra nueva, original. la que va a venir, Ok, 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 ok. Sí, que sí, es sí. anime, Ajá. está tardando muchísimo, pero me parece que es porque están cuidando cada detalle. Es una adaptación a anime, pero ya es en blanco y negro, ¿no? Uh-huh, Y me parece que sobre todo intentan conservar esa atmósfera que solo el blanco y negro en este caso. Ahora no es blanco y negro, ¿no? uh-huh, Es más parecida como lo que tenemos aquí atrás, que regularmente el papel pues, tiene un color crema, ¿no? uh-huh. Entonces eso sí gana muchísima textura, gana mucha vocación, ¿no? Y parece que es lo que intentan hacer con esta nueva adaptación. Creo que todavía no estamos ante la gran adaptación de Junjito. A mí en lo personal, hay una que es un desastre de principio a fin y es terrible y malísima en todos los sentidos, pésimas actuaciones, que se llama Marunier, ¿no? Marunier. Marunier es sobre un científico, por decirlo así, obsesionado con revivir cuerpos, ¿no? Y termina creando estas mujeres hermosas en forma de marioneta, ¿no? Ahora, aquí la principal está en YouTube como en 340 puntos por pulgada, o sea, se ve horrible. Y la película es muy mala, ¿no? Pero tiene la curiosidad de que Junjito aparece. O sea, es como muy de esta escuela gringa de los 80s, 90s, que de repente Stephen King era el padre, ¿no? Uh-huh. O Clive Barker andaba por ahí caminando. O sea, sale por ahí Junjito, ¿no? Y bueno, pues tiene esa. Yo creo que su gran valor es no tomarse tan en serio.
pero en ese sentido, en el sentido de lo cómico, que siempre está muy ligado a lo grotesco, a mí me parece que ahí es donde está mejor lograda, ¿no? Porque pues todos los excesos visuales y demás, formales y demás, son de cine, del peor cine B, del cine Z japonés además, ¿no? Entonces, si pueden verla, pues es como una experiencia fílmica muy curiosa, muy particular, pero de todas formas no perdamos de vista que efectivamente no hay todavía una adaptación que realmente pues, alcance el mismo nivel de impacto que un original pues, en blanco y negro dibujado, ¿no? Eso es impresionante en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, hay varias películas de Tomie, me parece que son disfrutables. Sí, obviamente no llegan al nivel del manga de Ito, pero unas menos que otras me parece que son películas muy disfrutables. Y en lo personal, las dos películas que Higuchinsky hizo adaptando a Ito me parecen grandes películas, ¿no? Es Tanto Uzumaki como ajá. Long Dream. El largo sueño, sí, también. Son dos También. películas, me parecen muy sobresalientes, sobre todo Long Dream, que es una película en video, ¿no? Y a Sí, pesar de eso, de un presupuesto muy papérrimo, logra una obra realmente muy estrujante y estresante, ¿no? sí, aunque ahí, digo, como acotación muy, muy marginal, es más el director hablando, ¿no? O sea, es más el estilo del director, Sí, sí, sí. que también me parece que es un camino correcto, Uh-huh, porque lo hace mucho más honesto, mucho más sincero, ¿no? uh-huh, Y sí, Long Dream es muy disfrutable, es una belleza también, sí, justamente. De las uh-huh. Tomis, digo, yo no manejo todos los títulos y demás, pero es muy curioso, cierto fenómeno muy jungiesco, donde no es tan raro que las actrices que interpretan a Tommy, pues terminen robando un Oxxo, o sea, tienen problemas, pero empiezan a tener problemas, pues, ¿no? Se asocian con el personaje de alguna forma, ¿no? Y digo, no es ninguna leyenda urbana, ni mucho menos, pues ahí están todas las biografías ahí en internet y demás. Pero se me hace un fenómeno bastante simpático porque ese es otro mundo, el mundo de los personajes femeninos de Junji Ito. Es como asomarse a una persona que se siente, ¿cómo decirlo? Muy vulnerable ante la inmensidad de la otredad, ¿no? Por Uh-huh. seguir siendo mamones, ¿no? Y y es muy curioso cómo hay una continuidad con esas visiones. A mí, una vez más, insisto, yo aquí en Llano Humano me parece que es la culminación de esa aproximación hacia ese otro, ¿no? En este caso la otra, ¿no? Y y bueno, pues es como la remina, pues, ¿no? O sea, es este mundo, ¿no? Que parece que es chiquito, pero en realidad es un mundo gigante y es un mundo de cazadores y cazados, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante eso también. Sí, pues son muchos temas los que explora Junji Ito, pero finalmente siempre no, son Es un pocas misterio. son pocas las historias donde digamos que haya un corpo de protagonistas, ¿no? Que aún Uh-huh. así sí las hay, ¿no? Hay un par que a mí es de lo que más me gusta de él. Lo apunté porque siempre los nombres me resultan un poco complicados. Si en lo que lo Pero está, encuentras, quiero contar la anécdota de la esposa, ok, que dice, o sea, digo, porque tiene mucho que ver, ¿no? O sea, tiene su ajá. esposa, tiene sus hijos, es un gran padre, ¿Eh? todo el mundo admite que es Es un una gran padre, persona totalmente normal. normal, pero la esposa dice algo muy interesante, dice, ¿y cómo es cuando trabajan juntos? ¿No? Le dice el periodista. Que hay que decir, perdón, que la esposa también es ilustradora. Es ilustradora, y Uh-huh, ilustradora de horror de alguna forma, ¿no? uh-huh. Y la ilustradora dice algo muy interesante. Perdón por no decir el nombre, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero ella dice algo muy importante. Dice, yo trabajo de día y él principalmente trabaja de noche. Entonces hay semanas que no lo veo. Son, son, Junjito Pigman. son claves, ¿no? Porque quiere decir que va y se encierra y no lo vuelve a ver. O sea, todo ese drama que vemos en sus historias, ese drama, ese conflicto entre géneros, entre hombre y mujer, a final de cuentas, pues está quién sabe dónde, ¿no? Uh-huh. Porque ella dice, luego ni lo veo. Y la entrevista de por sí es súper corta porque no tiene nada que decir.
Es muy interesante. Pero bueno, me estabas comentando estos personajes. Sí, que está la saga de los escalofriantes hermanos Hikisoni Ujú. y la saga de la sala de clases que se disuelve, ¿no? Ah, sí, La también. sala de clases que se disuelve es de dos hermanos, ¿no? Nada es lo que parece. Y puta El, madre, el o sea, monstruo, el monstruo no es el monstruo que uno cree, ¿no? no, caray, o sea, aparte que Junjito, digamos, nos presenta tragedias y dramas que pueden ser absorbidos por cualquier persona Ujú, en cualquier parte del planeta, ¿no? Aun cuando Japón, pues es una idiosincrasia y una cultura muy distinta a la de Occidente, ¿no? O muy ujú, personal, por decirlo de alguna manera. Pero en el caso, por ejemplo, de Dissolving Classroom, que termine con una visión tan occidental del mal, por decirlo de alguna manera, sí, claro, sí, es sí. realmente impactante, ¿no? También porque es como que un viraje, pues ya digámoslo como es, ¿no? Un viraje totalmente satánico. Y eso va como que en contra de todo el orden de las cosas en el mundo del entretenimiento, ¿no? Sí. Por eso creo que las películas que son tan diabólicamente fascinantes o tan que llegan al punto final de lo satánico, logran ser tan buenas, ¿no? Porque Ujú. tienen los pantalones de ser abiertamente satánica. Y aquí esta obra de Junjito me resulta fascinante, ¿no? Por ese Sí, aspecto. sí, sí. Y se ve mucho también en Sensor, Ajá, en esta última obra que curiosamente no es tan de horror, ¿no? O sea, en sí misma no es tan de horror, pero es inusualmente metafísica, ¿no? O sea, si ya no humano es extremadamente terrenal, ¿no? uh-huh, Sensor es una obra pues, de temas etéreos, literalmente hablando, ¿no? sí, También es absolutamente insólita en ese sentido. Y bueno, pues esotérica, con elementos muy esotéricos. Muy curioso, o sea, realmente muy curioso ese caso porque es un Junjito extremadamente inusual. O sea, Alan Moore, pues cualquier historia de Constantine pues, está llena de símbolos y de referencias uh-huh, y de conocimientos arcanos, ¿no? Y ver a Junjito manejar lo mismo es muy, muy, muy peculiar, ¿no? sí. Sí, sí, y que ya es de lo más reciente, me Uh parece, -huh. ¿no? Lo de Sensor. Entonces, Sí, digamos sí, como sí. que ahorita está en ese punto. Pero bueno, regresando a lo que iba a comentar, después de esta acotación que hice de los protagonistas corales, Uh -huh. normalmente las historias de Junjito hay un protagonista, ¿no? Siempre hay varios personajes, pero es un protagonista el que se tiene que enfrentar con el problema, ¿no? Sí, claro. En ese aspecto, vamos viendo que siempre es el conflicto de una sola persona con el mundo exterior, Uh -huh. con ese mundo exterior también obviamente reflejado en sí mismo, ¿no? Uh -huh. Porque todos los problemas surgen a partir de la percepción de esa persona con el mundo externo. Y pues eso finalmente nos refleja la misma perspectiva que tenía Lovecraft, Uh la -huh. misma perspectiva que tenía el autor de No Longer Human y la misma perspectiva que tenían muchos de los autores que obsesionan a Junjito, ¿no? Entonces, vamos, finalmente toda la obra, creo, en términos generales, toda la obra de Junjito tiene que ver con eso, ¿no? Con la incapacidad del ser humano o de algunos seres humanos para dialogar con el mundo, ¿no? No Uh-huh. nos sentimos totalmente a gusto en el mundo externo, en la sociedad, y eso es lo que logra supurar la obra de Junjito, ¿no? Uh-huh. En los años 80, en la tradición del relato de terror en Estados Unidos, se habló mucho de un gótico estadounidense, ¿no? Exactamente, De un sí. gótico de los años 80. Creo que el gótico del siglo XXI lo está entregando Junjito, ¿no? Y me Uh-huh. parece que lo está entregando de manera adelantada, porque si bien ya está bien armado, bien presentado claramente lo que implica en la obra de Junjito, creo que todavía no logra descifrarlo los lectores y los autores, que me atrevo a creer que en algunos años comenzarán a refractarlo en su propia obra. Todavía la obra de Junjito no comienza a ser refractada en el mundo exterior, es Uh-huh. decir, a través de otros autores, ¿no? Va Entonces, para por lo allá. tanto, yo interpreto, yo entiendo que este gótico, que me atrevo a decir, este gótico del siglo XXI que está creando Junjito, apenas va a comenzar a enraizarse en lo que es el entretenimiento, ¿no? Y la Sí. narrativa en general.
Sí, pues es que ese es otro tema, o sea, la relación de esos personajes con el tejido social, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre es una cuestión como de, bueno, fulanita se quería casar y por eso fue a tal pueblo y en el pueblo encontró estos horrores cósmicos. Entonces, me parece que de pronto el gran atino, el gran acierto es justamente transformar estas interacciones sociales y elevarlas justamente tal y como hizo el propio Lovecraft, ¿no? Elevarlas a un nivel pues, cósmico, ¿no? Recordemos que todo lo real siempre es lo que se nos resiste, ¿no? O sea, pues, por más que quiera yo, pues no puedo volar, ¿no? Entonces, si me aviento de un edificio, pues me mato, ¿no? Entonces, eso es lo real, ¿no? Y en el caso de Junjito, pues lo lleva a los extremos, o sea, recordemos una de las escenas más puestas en playeras, sobre todo, ¿no? Camisetas, que es la niña caracol, ¿no? La niña que termina siendo prisionera de su propio cráneo, ¿no? Entonces, y todo es a partir, bueno, esta cuestión de las presiones sociales, ¿no? Entonces ya lo único que queda de ella, pues bueno, pues es este caracol que surge de la boca a modo de lengua. Y dice algo muy particular, que son los ojos atrapados todavía con conciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso te hace eco, te hace impacto de, pues sobre todo esta época en la cual tenemos los cubrebocas y vamos vamos en el metro, por ejemplo, en el transporte público. ¿Y cuántas veces, si ponemos tantita atención, encontramos esos ojos atrapados debajo del cráneo, ¿no? O sea, son metáforas poderosas, pero al mismo tiempo no son metáforas, son extremadamente reales, ¿no? Y ya no hablemos de esta niña que cose parejas, ¿te acuerdas? Que hay esta historia, es Navidad, ¿no? Y esta niña encuentra una pareja, los encuentra hermosos y enamorados, los cose, ¿no? Todo eso me remite a unas escenas similares, por ejemplo, en Jeepers Creepers, ¿no? Yo no sé si tengan algo que ver, presiento que sí, ¿no? Quisiera pensar que sí. Pero es esa cuestión también de, sí, pues la presión social de las parejas que tienen que estar juntas y ser felices y estar muy enamorados por siempre, ¿no? Entonces, todo eso hace eco todo el tiempo hace eco estas grandes metáforas que él construye. Esta cuestión de las tumbas, de este hombre fuertísimo que gira las tumbas a ciertos ángulos que los mismos muertos le piden, ¿no? O sea, ni Clive Barker ha llegado a esas visiones tan profundas. Y además le preguntan y Junjito dice, sí, yo conocí a alguien que era muy fuerte y justamente giraba las tumbas. O sea, qué carambas, ¿no? Sí, como sea, ya sea que haya tenido la suerte de encontrarse con todas esas historias, es decir, sería esa gran antena Junjito, o tiene esa gran imaginación, que yo creo que es una combinación de ambas. Estamos hablando de un autor excepcional, es decir, de un genio de la narrativa y del arte contemporáneo, ¿no? Y te digo, seguramente considerarán que soy un bruto, y sí, seguramente lo soy, porque pues acabas de poner el ejemplo clásico, ¿no? Yo la verdad me desencanté pronto de Clive Barker, pero, o sea, sin duda lo que hizo en principio Clive Barker es uno de las grandes obras de los años 80, pero sí, digamos que se acabó rápido el gas que traía Clive Barker, ¿no? Fueron los dólares. Pues no sé qué haya sido, pero es una lástima, ¿no? Los Ángeles, fue Los Ángeles. Yo creo que sí, fueron Los Ángeles. Y nos encontramos con un autor como Junjito, que digamos también llevaba, era un tanto parecido a Clive Barker en cuanto a que también era una persona pues, muy normal, también tenía sus papás y en este caso pues se casó y tuvo hijos, ¿no? Y sigue llevando una vida muy normal en apariencia, como ya dices, porque trabaja de noche y se desaparece. Se desaparece. Pero tiene las ideas más oscuras, más macabras, más inesperadas, más insospechadas que pudiera tener cualquier autor, ¿no? Aquí, y podemos hablar incluso de grupo de autores, ¿no? Sí, claro. O sea, no hay ni siquiera un grupo de autores que se acerque a todo lo que hace Junjito, ¿no? Y es bien interesante ver algunas de las distintas colecciones, porque pues yo hasta ahorita no he logrado leer toda la obra de Junjito. He leído yo creo que un 70, un 80%,
pero leyendo diversas compilaciones de sus cuentos cortos, encuentras los textos que aparecen al final y prácticamente en todas las recopilaciones Junjito se está disculpando con el lector y con el editor, ¿no? Porque dice, pues no pensé que fuera a lograr otra colección de cuentos y pues Sí, aunque sé que no están del a nivel nivel. esperado y aunque el editor me dijo que, pues, que no logré el nivel esperado, pues aquí están, ¿no? Entonces me disculpo por no haber logrado el cometido, ¿no? Pero pues bueno, logré un grupo de cuentos. Entonces, y Hice lo que efectivamente pude. digo, a veces también uno se encuentra con obras que resultan medianas en el corpus de toda la Ujú, obra de ujú. Junjito, ¿no? Pero aún así, aunque sean medianas, aunque hayan tenido un final mediocre, por decirlo de alguna manera, definitivamente nos está entregando una obra que difícilmente la podamos comparar con algo parecido en cualquier latitud de la literatura o del cine en el mundo, ¿no? No, Casi sí. toda la obra, aunque sea la más mediocre de Junjito, pues ya es por arriba de la media, ¿no? No, y pues digo, para ir cerrando, eso nos habla de algo que es tan perturbador como su propia obra, ¿no? Que es Uh-huh. el hecho de que lo que ve comparado con lo que hace está lejos. O sea, imagínense lo que él ve. O sea, si él dice que lo que logró fue muy regular, imagínense lo que realmente está ahí todo el tiempo ahí percibiendo. Y en sus obras autobiográficas, pues es muy claro, porque pues todo el tiempo está percibiendo lo inusual, ¿no? Uh-huh. Esta famosa obra de los gatitos que tiene, y Exacto. la de los perritos, ¿no? ¿Cómo La de los puede perritos. convertir, sí, o sea, cómo puede convertir unas cosas tan cotidianas en una verdadera, en 3 segundos ya son unas pesadillas, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un talento indescriptible y o sea, yo insisto, voy a repetirlo, si antes le tenía mucho respeto, ahora que me he puesto al día, bueno, pues es un genio, es un absoluto genio y esperemos que los próximos 30, 40, 50 años, como esas tomis que van saliendo, o sea, que un día desaparece y de repente el lago se llena de estas tomis que van saliendo para invadir el mundo, ¿no? Encueradas, así, van cruzando. Pues. Ojalá sí sea la obra de Junjito que genere muchísimo, ¿no? Y que tarde o temprano podamos entenderla, podamos rasguñar un 10% de lo que él puede ver en unos pocos momentos, ¿no? Sí. Yo lo dudo, la verdad, porque un mundo tan idílico es imposible y resultaría yo creo que de mal gusto, pero sí de menos que agradezco, yo agradezco tener la posibilidad de estar leyendo la obra de Junjito, de saber que está al otro lado del mundo trabajando, respirando y disfrutando a los Beatles. Eso Exactamente. me pone muy de buenas, me pone feliz. Y saber que él sigue trabajando a pesar de que considera de que ya va en su debacle, a pesar de que él considera eso, yo estoy fascinado porque sé que los siguientes años, de menos los siguientes 10 años, podré leer nuevas obras de Junjito y puedo seguir leyendo todas estas obras que no dejan de fascinar cuando las vuelves a releer. Digo, si Junjito solamente hubiera hecho 5 o 10 de sus cuentos cortos, con eso ya hubiera pasado a la posteridad. Si hubiera Y, hecho tan solo la saga de Tomé, ya se y hubiera cada 10 ganado. años, que sacara eso ¿Sí? cada 10 años. No, ya sería un inmortal. De todas formas, sería inmortal. Sí. Y contar con toda esta gran obra que tiene, no la he contabilizado, pero puta, son como 40 cuentos cortos, sagas importantes, pues bueno, sagas largas han de ser unas 4 o Uh-huh. 5. Entonces estamos hablando de una capacidad artística e imaginativa, pues creo que incomparable. Uh-huh. O sea, casos solamente así está, no sé, pienso en Jack Kirby, Uh-huh. pienso en Umesu, Alan Moore un poco distinto, ¿sí? el propio Umesu. Eso, Uh-huh. pienso en Tezuka. Frank Miller, Ah, sí. sí, o sea, casos muy aislados, ¿no? Y muy contados, ¿no? Y Muy, todavía queda fuera su adaptación de Frankenstein, que pues, es una no, que lectura no mencionamos, sí. actualizadísima, también ganadora del Eisner. Mm, Todos conocemos el final de Frankenstein. Bueno, él, pese a que lo toma palabra por palabra, con mucho respeto, letra por letra, reinventa el final. ¿Cómo es posible eso? O sea, bueno,
Esa es una, ¿no? Y esa cosa kafkiana tan extraña y tan bizarra que es el ciudadano Rasputín, que no la escribe él, es una adaptación de las vivencias, o sea, además de las vivencias, de un japonés en la Rusia soviética, pero pues al mismo tiempo es 100% él, o sea, ahí el dato curioso, que yo lo empecé a notar y empecé a contar las páginas y es tal cual, es que hasta como por la página 140 o 150 aparece una sola mujer. Es un mundo como de hombres siniestros, ¿no? De traje, ¿no? Entonces, es muy interesante, es inacabable comentar todo lo que habría que comentar. Las historias de fantasmas de Mimi, ¿no? Que Sí, también sí, son sí. adaptaciones. Y digo, o sea, vemos Sensor, por ejemplo, pues es lo más reciente, pero pues era como 2019, algo así. ¿Quién sabe en qué esté trabajando ahora, ¿no? Ujú. Ya veremos. Sí, caray. Total que, bueno, creo que siempre tratamos, creo que, bueno, no tratamos, pero siempre de alguna manera cada podcast que hacemos lo terminamos de alguna manera felices porque hablamos de lo que nos gusta, ¿no? Sí, claro. Pero en este caso, por ejemplo, sí casi termino enloquecido por la felicidad porque una obra tan exquisita y saber que todavía no termina, que, que le queda mucho tiempo, eso es lo que nos lleva a la felicidad, ¿no? Entonces, pues bueno, solamente nos resta invitarlos a que sigan leyendo a Junjito y si no lo conozcan, pues que vayan a buscarlo inmediatamente porque es algo vital en nuestras vidas. Mm. Y pues eso, ¿no? Sí, pese a lo agotado que te puede dejar, porque bueno, a mí me sorprendió mucho esta semana ponerse al día y de pronto darse cuenta que uno se siente agotado, ¿no? Con toda esta explosión de imágenes, todo este detalle, esta capacidad que tiene. Si han visto por ahí un documental que antes estaba en YouTube, pero ahorita creo que nada más está en Vimeo, que es de Junjito en su estudio. Hay una escena que yo siempre recuerdo muy seguido, que es que está trabajando en esta historia de la niña que está como envuelta en capas y capas y capas de piel, ¿no? Y cómo la mamá, pues, vislumbra que la niña, la mujer, ¿no? Está envuelta en capas como de cebolla, de piel, ¿no? Y su mamá entonces percibe como que debajo de todo eso está la niña que conoció, ¿no? Entonces, un día la ataca y la busca debajo de esas capas y capas. Y pues sí, efectivamente hay una cosa ahí parecida, pero no es lo que esperaba, ¿no? El punto es que hay un momento él está trabajando en esa historia durante ese documental y en un momento dado, porque ya empieza a trabajar con ilustración digital, bueno, pues está viendo el trabajo, lo está volteando y eso. Y hay un momento muy, muy inusual en él, en el que vemos algo remotamente parecido al miedo, ¿no? Al terror, ¿no? O sea, él de pronto agarra empieza a borrar así, y agarra el borrador y el borrador digital y empieza a borrarle, eliminarle todo. No sé cómo, no sé de qué manera, pero él percibió que estaban mal ciertas proporciones en una figura que jamás en la vida veremos en la vida real, ¿no? O sea, una cosa totalmente ajena a la naturaleza. Pues él no solo lo pudo plasmar y ver, sino que además llegó a la conclusión de que estaba mal. Estaba mal hecho. Estaba mal hecho. ¿Perdón, con qué? Bueno, ya trabaje ya más o menos las reglas. Sí, es un pie, ¿no? Entonces, ya queda el pie y dice, ahí está, ¿no? ¿Ves cómo descansa su alma, no? Está lleno de esos momentos y es como cuando te sientes privilegiado porque pues, es la época de la información y demás. En otras épocas, insistimos, para redondear esto como si fuera una historia de Junjito, en ese lejano 2001-2002, nunca hubiéramos imaginado ver algo así. Sí, caray. Pues ahí está para que valoremos lo que nos está entregando Junjito, porque repetimos, es algo incomparable, irrepetible y totalmente vital, ¿no? Así Y, es. y pues Eso, enfrentémoslo a la luz del día. muy bien. Pues eso es todo por esta ocasión. Ya los estaremos pues molestando en un siguiente video podcast de Belcebú, de Historieta. Y pues no nos queda más que invitarlos a que chequen nuestra página de Facebook
chequen nuestra página de YouTube, donde están todos los videopodcasts que hemos hecho, que ya son bastantitos, ya tenemos creo que 4 años haciéndolos. Por lo menos. Y pues seguramente si no los han visto todos, ahí encontrarán algún tema que es posible les resulte de interés. Entonces, pues bueno, ahí está la Sí. invitación. Y bueno, ya estamos teóricamente preparando algunas cosas más tangibles, entonces también manténganse ahí pendientes. Pues sí. Pues Muchas bueno, gracias. gracias y hasta luego. Hasta luego.